Para explorar los comienzos de la presencia humana en el actual México, debemos retroceder alrededor de 20.000 años antes de Cristo, cuando las primeras tribus nómadas se establecieron en la región. Inicialmente dedicadas a la recolección de frutos y la caza, estas tribus eventualmente descubrieron la agricultura, lo que llevó al surgimiento de las primeras aldeas y poblados. Sin embargo, la primera gran civilización en México no surgió hasta aproximadamente el 1200 a.C., con la aparición de los olmecas en la costa del Golfo de México. Los olmecas desarrollaron un gobierno basado en la religión, dominaban la escritura y crearon un calendario agrícola basado en sus avanzados conocimientos astrológicos, lo que mejoró significativamente sus cosechas. Aunque los olmecas desaparecieron en el siglo V a.C. por razones desconocidas, su legado cultural y tecnológico perduró en la región. En el siglo III a.C., los mayas emergieron con una cultura mucho más desarrollada, estableciéndose en la península de Yucatán y extendiendo su influencia por otras áreas. Organizados de manera feudal bajo grandes señores que gobernaban múltiples ciudades cercanas, los mayas avanzaron en astronomía y matemáticas, además de establecer redes comerciales significativas con otros pueblos de México y América Central. Antes de la llegada de los españoles, se destaca el surgimiento del Imperio Mexica en 1325, que fundó Tenochtitlán como su capital. Este imperio se distinguió por su organización social y su avance tecnológico en el uso de metales como el oro, la plata y el bronce para fines militares. Sin embargo, su tendencia a oprimir a otros pueblos vecinos eventualmente contribuyó a su caída. En 1492, Cristóbal Colón llegó a América, y los años siguientes vieron varias expediciones españolas con el objetivo de conquistar el Nuevo Mundo. Hernán Cortés, con el apoyo de otros pueblos locales, derrotó al Imperio Mexica y estableció el Virreinato de Nueva España. Este periodo marcó la incorporación de los habitantes indígenas al Imperio Español y la explotación de los recursos mineros, particularmente la plata, que se integró al comercio internacional mediante rutas que conectaban Acapulco con Asia y Veracruz con Europa. Las clases sociales en el virreinato estaban claramente delineadas, pero a diferencia de las colonias inglesas, en México surgió una mezcla racial entre indígenas y españoles, dando lugar a los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, y los mestizos, hijos de padres españoles e indígenas. Los problemas aumentaron con la decadencia del Imperio Español y la llegada de los Borbones, quienes adoptaron una política centralista que descuidó las colonias y exacerbó las tensiones económicas y políticas. En 1808, la invasión napoleónica de España proporcionó el contexto para el surgimiento de movimientos independentistas en México. Aunque inicialmente fracasaron mientras España luchaba contra Francia en Europa, el descontento económico y político entre las élites criollas y el pueblo provocó un aumento en las actividades independentistas en los primeros años de lucha. Sin embargo, muchas colonias americanas ya se habían independizado durante la guerra y México no sería una excepción. Las élites criollas, en su mayoría seguidoras del absolutismo de Fernando VII, decidieron unirse al movimiento independentista tras un levantamiento liberal en España. Este apoyo fue crucial y condujo a la independencia de México en 1821. En ese momento, el Imperio mexicano abarcaba gran parte del actual sur de Estados Unidos y la mayor parte de Centroamérica. Sin embargo, la lucha por la independencia provocó una crisis económica que llevó a los sectores liberales a conspirar contra el emperador Agustín, y quien fue derrocado apenas 6 meses después de llegar al poder. En 1823 se estableció la República Federal Mexicana, y en 1824 se promulgó una constitución que estableció la separación de poderes y eligió a Guadalupe Victoria como el primer presidente electo de la República. No obstante, Antonio López de Santa Anna destacó en este periodo al rechazar a los españoles y servir como presidente en varias ocasiones. Promulgó las 7 leyes, una constitución conservadora. En el norte, surgieron tensiones debido a reclamos territoriales estadounidenses sobre Texas. México atacó las posiciones militares estadounidenses, desencadenando la guerra que resultó en la pérdida de gran parte del actual suroeste de Estados Unidos, incluyendo California, Nuevo México, Arizona y Nevada. Las tensiones entre liberales y conservadores continuaron en México, y Santa Anna se autoproclamó dictador. Sin embargo, la Revolución de Ayutla en 1854 obligó a Santa Anna a renunciar. Estos conflictos provocaron una severa crisis económica en México, incapaz de pagar su deuda externa. Francia, uno de sus principales acreedores, intervino junto con España e Inglaterra, pero tras negociaciones, estas últimas se retiraron. Sin embargo, Francia atacó nuevamente, siendo derrotados por los mexicanos en la Batalla de Puebla, aunque los conservadores mexicanos se aliaron con los franceses para establecer el Segundo Imperio Mexicano. Las guerrillas republicanas revertieron la situación, derrotaron a los franceses y lograron la rendición de los conservadores. El emperador fue fusilado,
marcando el final del siglo XIX y el inicio del XX con cierta estabilidad. La revolución industrial permitió a México recuperarse económicamente y estabilizar la situación social. Durante la dictadura, o más bien dictablanda, del general Porfirio Díaz, quien finalmente dejó el poder en 1910, la democracia llegó a México. Las elecciones fueron ganadas por la oposición a Díaz, pero este se negó a reconocer los resultados por mal perder. Francisco Madero, líder de la oposición, fue encarcelado y luego exiliado. Madero llamó a la revolución, extendiéndose el conflicto. Díaz tuvo que exiliarse a París. Madero ganó nuevas elecciones y formó un gobierno. Emiliano Zapata, destacado líder revolucionario, organizó un levantamiento debido a sus diferencias con Madero. Sin embargo, el verdadero desafío para Madero vendría de otro lado, una contrarrevolución liderada por diversos grupos que resultó en el fusilamiento de Madero y el inicio de una dictadura bajo Victoriano Huerta. Los revolucionarios respondieron con nuevos levantamientos liderados por Pancho Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Estos líderes revolucionarios llevaron al derrocamiento del dictador y al establecimiento de una nueva constitución en 1916, la más avanzada hasta la fecha, que incluía demandas como la libertad de culto y el salario mínimo. Obregón llegó al poder en 1920 e intentó revitalizar la economía. Sin embargo, el verdadero progreso llegó con Lázaro Cárdenas, quien, muy popular entre las clases populares, implementó reformas agrarias, educativas y nacionalizó la industria petrolera en 1938. El sucesor de Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, fue más conservador, buscando conciliar entre las clases sociales. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial alteró el curso de México, que inicialmente se declaró neutral pero eventualmente se unió a los aliados, destacándose por su contribución de petróleo. Esto revitalizó las relaciones de México con las potencias occidentales tras la expropiación petrolera. El crecimiento económico continuó, combinado con avances sociales como el derecho al voto de las mujeres. Sin embargo, en 1970, México enfrentó la crisis del petróleo, aprovechando los altos precios para aumentar su producción en el complejo Cantarell. Los años 80 trajeron una crisis económica que obligó al gobierno a privatizar numerosas empresas públicas. En 1994, México dio un gran paso firmando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, surgieron desafíos internos como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que luchó contra los grupos paramilitares que oprimían a los indígenas. En el año 2000, el PRI perdió por primera vez en 70 años, aunque el narcotráfico siguió siendo un problema persistente hasta hoy. Si te gustó el vídeo no dudes en darle like y suscribirte, nos vemos en el próximo vídeo.